Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar en este pequeño video sobre la anatomía de los comandos de Windows. El despliegue, su despliegue en ejecución, que es por medio de capas, se utilizan sus APIs y la interacción entre el kernel, las aplicaciones y el hardware en Windows 11. El grupo está conformado por Gianfranco Ávila, Fiverr Slater y Diego Cuadros. Iniciemos con una frase elusiva respecto al tema en el que vamos a tratar, y es que el simple hecho de presionar Enter no es un único paso, o sea, eso es un evento en cascada, eso desencadena muchas otras cosas, y básicamente atraviesan varias capas de un sistema operativo, y eso se va traduciendo pues de un lenguaje natural a un lenguaje máquina, a un lenguaje que la computadora puede entender. Entonces, claro, esto pasa muy rápido y es imperceptible para el ojo humano. ¿Sí? Entonces, pues la ilusión de la simplicidad, y eso es lo que muestra nuestra primera gráfica. Pues es el modelo céntrico de ejecución, en donde más o menos son las capas que tiene un sistema operativo y en el orden en el que se ejecuta. Entonces, pues la capa más superficial es la capa de las aplicaciones. Es donde está el punto de origen con el usuario, en donde el usuario interactúa con la Mac, con el sistema operativo, ¿sí? Esto es más como un lenguaje natural que luego pasaría a otra capa, que sería la capa del shell, que es el intérprete de los comandos, ¿sí? Es más o menos como unos comandos que ya son no tan de la mano con el usuario, sino algo más profesional, algo más técnico, que es un poquito más abajo a nivel que el nivel superior. Entonces la tercera capa sería las APIs. Entonces las APIs son, básicamente eso es como un traductor, o lo que interpreta los comandos del shell y lo bajaría hacia la siguiente capa, que es la capa del kernel. Y en el kernel pues es el núcleo como tal del sistema operativo, y es el que guarda los recursos, el que gestiona, bueno, el que controla tiempo, seguridad, infinidad de cosas, que es como el cerebro de un sistema operativo. Y la capa más básica, la más piso, pues es el hardware, que es componente físico, CPU, memoria RAM. Para casi todos los comandos de Windows tenemos unas APIs universales de inicio. Estas serían create process, que crea el proceso hijo desde la terminal; ntwait for single object, que pausa el hilo actual para dárselo al proceso que usamos; get process exit code process, que nos da el código de salida del proceso para saber si fue exitoso o no, o los otros estados; y get last error, en caso de que ocurra un error, para tener un log de qué fue lo que pasó. Ahora vamos a ver la frontera de privilegios en un gráfico bastante ilustrativo. Esta nos muestra cómo desde el modo usuario, que está en el anillo 3, el cual es un entorno restringido donde solo operan las aplicaciones y no hay acceso directo al hardware, vamos a llamar a la capa de transición ntdll.dll, la cual va a convertir nuestras APIs en syscall seguras para el kernel, el cual en el modo núcleo, en el anillo 0. Ahora entendamos la API como el gran unificador. Las APIs de Windows son el tejido conectivo del sistema operativo, que permiten que instrucciones humanas simples orquesten interacciones de hardware microscópicas y de alta complejidad. Al estandarizar el proceso a través de la llamada sistemas y el kernel, Windows garantiza que miles de aplicaciones puedan compartir el mismo hardware físico sin colisionar, manteniendo el aislamiento, la seguridad y la estabilidad del sistema. Por otro lado, tenemos un comando en específico, que es el comando en el que yo les voy a explicar, que es el comando ns lookup. En este ejemplo, pues fue como o sea, ahí lo que ven ahí en esa línea de comando es ns lookup, y lo que viene siendo es la ejecución del comando con una URL. ¿Sí? ¿Este comando para qué sirve? Este comando sirve porque la función del comando es la resolución de nombres de dominio, ¿sí? Entonces, lo que hace el comando como tal es permitir consultar los servidores DNS y resolver algún problema, no sé, como nombre de dominio, dirección IP o viceversa, ¿sí? O sea, más o menos lo que hace es verificar si el dominio existe, hace un diagnóstico del dominio, perdón, hace un diagnóstico de si tiene problemas de red del dominio, consulta los servidores DNS y pues obtiene los registros. O sea, los registros pueden ser A, MX, NS, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos acá la arquitectura de DNS Slope, cómo trabaja él cuando se hace cuando se ejecuta el comando, qué es lo que le hace por dentro y cómo lo maneja el sistema operativo. Entonces, pues tenemos acá como el RIN 3, que es el RIN de la aplicación, basándonos en el modelo que ya anteriormente presenté, el modelo céntrico de ejecución. ¿Sí? Entonces, pues el modelo más alto, que es el modelo de las aplicaciones, se ejecuta el comando desde el CME, o sea, nslookup.exe. Bueno, uno no coloca eso, uno coloca ese nslookup, y agrega una URL para que busque algo, porque él tiene que buscar servidores. Y él lo que hace, el sistema operativo lo que hace es ejecutar el punto exe de nslookup, básicamente. Y eso lo que hace por dentro es que va a llamar en ese lookup, va a llamar a Win32, que es la librería más grande, y va a buscar las librerías que él necesita para poder ejecutar y traer la información, que en la mayoría de casos son WS2, piso 32, que es un DLL,
ahí es donde se llama los DLL, y el DNS API.dll. A su vez, estas APIs, que pues es muy común y es muy usado, que por dentro tengan las APIs key, ¿sí? Las APIs, ¿cómo llamarlos? Como los métodos claves, ¿sí? Porque utilizan el DNS query, que es para las consultas, y el get agregar, el get add info w, que es el de agregar la información para presentarse. Luego de eso pasa a nuestra capa de transición del lenguaje natural a ya directamente a hablar con el kernel, y ahí es donde utiliza ntdll.dll, perdón. Estas son pues la librería de transición que se ha usado desde tiempos inmemoriales y se utiliza muchísimo para lo que es este uso de APIs y de comandos en el sistema operativo. En nuestro caso, el NSLookup lo que utiliza es nt-device loop controller file. Y ya eso es un llamado de sistema que trabaja directamente con la librería de ntdll.dll. Ahora, en el RIN 0, que ya es la capa lógica, la última capa, que es la capa del sistema operativo, perdón, la capa del kernel, es lo que hace ejecutar dentro de Windows nt OS kernel, bueno, quitándole las vocales. Creo que la traducción es nuevas tecnologías del sistema operativo del kernel.exe. Y eso a su vez empieza a llamar los syscalls, los .sis, que en este caso es tcpic, afd y ndis. Estos tres syscalls lo que hacen es, son drivers, o sea, es el driver principal del protocolo de IP, IP y TCP, IP y TCP. ¿Qué hacen? Lo que hacen es manejar la ITCP y la UDP. Luego el siguiente lo que hace es encapsularlo o desencapsularlo dependiendo. Y luego lo que permite es enviar y recibir datos de la red para poder comunicarlo. Entonces, primero verifica el protocolo, luego encapsula y desencapsula la información y luego la envía o la recibe de la red. Esto básicamente son gestores de comunicación de protocolos. Eso es usando el protocolo TCP y el IP. Podemos decir también que es como un puente entre la aplicación y la red. ¿Por qué? Porque estas librerías, estos .sys, lo que hacen es conectar programas. O sea, existe algo que es el comando que del que estamos hablando en slookup, pero ese comando no se conecta solo, directamente se tiene que conectar con winsock, que es el comando que está por debajo del kernel que hace la comunicación. Ahora, luego tiene que gestionar los sockets y por último controlar en el vídeo la recepción de los datos para que todo tenga coherencia y sea de alguna forma válido. Igual hay que tener en cuenta que todo esto se rige bajo un protocolo. Entonces, pues, no habría problemas. Y en palabras más, palabras menos, los que son es un intermediario entre las aplicaciones del sistema y la red, básicamente. Y por último tendríamos lo que es el hardware, que es la parte física. Entonces, la última capa de interacción pues es con la tarjeta de red, que es donde guarda la información el NIC. Y eso se va a comunicar directamente con los servidores DNS externos, al que hace el llamado. Ahora, de NSLookup también tiene parámetros, como todas los comandos. ¿Qué parámetros tiene? Pues el comando, el parámetro nombre y pues se le agrega la IP. ¿Qué hace? Pues esto es para consultar directamente un dominio en la red y obtener su información como tal. El segundo parámetro es colocar directamente el servidor DNS, como se puede hacer, para hacer, no sé, un diagnóstico de red. Trabaja mucho en redes, más que todos estos comandos. Por último, el tipo, para saber qué tipo de red, qué tipo de protocolo trabaja ese dominio. Entonces, pues se hace la consulta con eso. Tipo, se coloca tipo igual y queda, ahí te botará si es MX, 4A, NS, TXT, CNAME, servidores DNS. Por último, el debug, pues es para mostrar la información completa del DNS. El timeout es para saber el tiempo que recibe la respuesta de los servidores, si realmente hay alguna falla de servidor o esto es, si está bien o no está bien, básicamente. El retry, eso es para los intentos, para saber cuántas veces falla la consulta. Y algo tiene muy chévere que es en ese lookup y es que hay dos tipos de modo para utilizarlo, el modo no interactivo y el modo interactivo. Diferencias, hablemos de esto. El modo no interactivo ejecuta una sola consulta y eso se va y eso vuelve, recibe información. El modo interactivo no. El modo interactivo permite varias consultas, hacer una lista de consultas, anidadas y esto. El modo interactivo se ejecuta literalmente en una sola línea y eso se envía, pues, como lo estoy explicando. El modo interactivo no, el modo interactivo puede mantener las sesiones. Entonces, puedo mandar un comando, luego me ejecuta el otro comando y luego el otro comando. O sea, sigo como en una misma sesión de consultas. El modo no interactivo es directamente el comando, no permite ninguna otra interacción. El otro es más flexible. Y tenemos el grandísimo set, que es donde vamos a empezar a hacer consultas directamente de lo que necesitamos de un servidor. Entonces, hay muchos sets que podemos utilizar. El modo no interactivo pues es directo y rápido, pero como digo, es muy rígido y muy protocolario.
El modo interactivo es más flexible, mucho más avanzado. Y el modo interactivo, por último, tiene la ventaja porque se utiliza más para lo que son análisis de servidores y esto es más técnico. Y que tiene muchas cosas chéveres que podamos sacar. Hola, mi nombre es Gianfranco Vila Torres y yo les voy a hablar sobre el comando ping. Primero que todo, ¿qué es ping? Ping es una utilidad de red incluida en Windows que permite verificar la conectividad entre dos dispositivos en una red. Su nombre proviene de Packet Internet Grouper y funciona enviando paquetes o solicitudes de eco ICMP, que es el protocolo de control de mensajes de Internet, a un destino y midiendo el tiempo que tarda en recibir una respuesta. Pero ¿cómo funciona ping por dentro? Cuando escribimos ping en CMD no es tan simple como un comando y ya. Por debajo ocurre lo siguiente. Primero tenemos la capa aplicación, que es cuando ejecutamos ping.exe en modo usuario y el usuario lo lanza desde el CMD o la shell y Windows lo convierte en un proceso. Luego tenemos la capa de librerías de usuario, en el cual ping.exe no habla directamente con el hardware, sino que usa varias librerías oficiales de Windows o APIs, entre las cuales están las tres siguientes que son las principales. IPHLP API.dll, que es el núcleo de ping y maneja el ICMP, con funciones como ICMP Create File, que abre el canal ICMP, ICMP Send Echo to X, que envía el paquete y recibe la respuesta, ICMP Close Handle, para cuando ya terminamos y cierra el canal. Luego tenemos la siguiente API o DLL, que es WS2-32.dll. Esta funciona para resolver nombres IPs y sus funciones nos permiten convertir de nombre a IP como getAddressInfoW o convertir de IP a nombre como getNameInfoW. También tenemos inetNTopW, que convierte IPs binarias a texto legible. Por último tenemos kernel32.dll, la cual usamos con una función que nos permite medir el tiempo para calcular los máximos, mínimos y la media, la cual es llamada getSystemTime as FileTime. Como tercera capa tenemos la capa de la syscall o del NTDLL, que es la frontera de privilegios. Aquí es donde ocurre la transición entre el modo usuario y el modo kernel. Las dos syscall claves de ping son NTDeviceIOControlFile, que comunica ping con el driver ICMP del kernel, y NTWait for Single Object, la cual espera la respuesta de cada paquete. Windows después de eso prepara los registros y ejecuta las instrucciones syscall correspondientes. Como cuarta capa tenemos el kernel de Microsoft o el archivo ntoskernel.exe, que es en el anillo 0. Aquí el kernel procesa la solicitud a través de administradores de redes, manejadores de red y administradores de entrada y salida. Luego de esta capa tenemos la capa de interrupciones de hardware, las cuales pueden ser, por ejemplo, la interrupción de la tarjeta de red, que avisa cuando llegan los datos, la ICMP Echo Reply, que es la respuesta exitosa, el ICMP Timeout, que es cuando se demora más del tiempo debido, y el ICMP Destination Unreachable, que es cuando el destino no existe o no lo conseguimos alcanzar. Como último tenemos la capa 6, que es la de hardware. Esta es la que envía físicamente los datos y la que recibe los paquetes para poder mostrarnos la respuesta. ¿Qué nos dice el ejemplo de salida? Haciendo ping a 8.8.8.8 podemos ver la respuesta que nos dice la cantidad de bytes, el tiempo en milisegundos, el TTL, que son los saltos usados, y el tiempo mínimo, máximo y la media. Cada dato obtenido tiene una función de API responsable que se encargó de obtenerlo. Ahora vamos a entrar en los parámetros principales de ping. Primero vamos a ver el parámetro T, el cual hace que ping nunca se acabe hasta que hagamos control C o hasta que lo interrumpamos. Luego tenemos el parámetro A, el cual a través de nosotros ingresar una IP nos devuelve el dominio correspondiente a esa IP si lo tiene. Luego tenemos el parámetro N, que nos permite colocar la cantidad de paquetes que queremos enviar. El parámetro L, que nos permite cambiar el tamaño de esos paquetes. El parámetro W, para modificar la cantidad de tiempo entre envío y envío de paquetes. Tenemos la flag 4 y la flag 6 para usar sus versiones correspondientes de IP. Y la flag F para no fragmentar estos paquetes en caso de que sean muy grandes. También tenemos la flag I, que nos permite identificar cuántos saltos de red tuvo que haber pasado ping. Y la flag S mayúscula, que nos permite dar una dirección de inicio obligatoria para ping. También tenemos unos comandos obsoletos que ya no se usan debido a que los routers modernos los bloquearon por seguridad o por ser obsoletos. Estos pueden ser la flag V,
que nos dice el tipo de servicio que tenía el servidor, la flag J y K, que nos hablaban de qué rutas tenía que tomar ping, la flag R, que registraba estas rutas, la flag S, que registraba el tiempo de estas rutas, y la flag R mayúscula, que hacía un recorrido de ida y vuelta. Por esto, estas flags ya no se usan casi. Su único uso son en redes locales que pueden seguir siendo usadas. Ahora vamos a ver un ejemplo de ping. El primer ejemplo es ping a 8.8.8.8 con nuestra bandera A, con una cantidad de 6 paquetes, con un tiempo de 2000 milisegundos y con un tamaño de 250. Cuando podemos ver la respuesta vemos que esta es la IP de Google y podemos ver todos los datos que nos mandó. Como segundo ejemplo vamos a ver el ping a youtube.com con la flag T y podemos ver que esta no se detiene hasta que hacemos control C y en ese momento recibimos las estadísticas de ping. Ahora vamos a analizar la herramienta CMDK profundizando en su funcionamiento, su relación con la API Windows y su importancia dentro de la administración de credenciales del sistema. Además, revisaremos ejemplos prácticos basados en las diapositivas para entender su uso en escenarios reales. Primero que todo, tenemos que conocer qué es el CMDK. CMDK es una utilidad de línea de comandos integrada en Windows que permite gestionar credenciales almacenadas en el administrador de credenciales del sistema. Esas credenciales incluyen usuarios, contraseñas, direcciones de recursos, ya sean servidores, dominios o servicios. Su función principal es permitir que el sistema o aplicaciones se autentiquen automáticamente sin requerir intervención del usuario cada vez. Desde un enfoque técnico, CMDK actúa como una herramienta de administración que interactúa directamente con el subsistema de seguridad de Windows, permitiendo manipular credenciales de forma controlada. Ahora veamos la relación que tienen las APIs de Windows con CMDK. CMDK no gestiona credenciales por sí mismo, sino que utiliza la API Windows, específicamente las funciones del sistema de credenciales. Esas principales funciones se encuentran CredWrite, que permite almacenar credenciales, CredRead, que permite recuperarlas, CredDelete, que elimina credenciales, y CredEnumerate, que lista todas las credenciales. Esto significa que CMDK es una interfaz de alto nivel, mientras que la API realiza el trabajo real a nivel del sistema operativo. Gracias a esa arquitectura, las credenciales se almacenan en forma segura y cifrada dentro del sistema. Ahora, hagamos un análisis de lo que son los parámetros de CMDK. Tenemos primero el add target name, que agrega una entrada de credencial a la lista. Slash generic target name, que agrega una credencial genérica a la lista. Slash smart, que recupera una credencial de tarjeta inteligente. Slash user username, que especifica el nombre de usuario para la entrada. Se solicita si se omite. Password, que especifica la contraseña para la entrada. No se muestra. Delay, que elimina una credencial en la lista. Y slash list, que muestra credenciales almacenadas. Ahora veamos algunos ejemplos y explicaciones de cómo funcionan estos parámetros. Primero, se suelen revisar las credenciales almacenadas con CMDK list. Si no se indica un destino, muestra todas las entradas guardadas. Si se indica uno, pues se muestra solo esa credencial. Después tenemos agregar una credencial, que se usa CMDK slash agregar el destino, slash user el usuario y slash pass la contraseña. El destino identifica el equipo o recurso al que se asocia la entrada y no se proporciona usuario o contraseña. El sistema puede solicitarlos. Y después tenemos eliminar una credencial. Se usa CMDK slash delay y el destino. Esto borra la entrada guardada para ese destino, por ejemplo, antes de reemplazarla por otra nueva. En un uso posterior, cuando una aplicación o conexión necesita autenticarse ese destino, Windows toma la credencial guardada y evita pedirla de nuevo. Si la credencial no existe o fue borrada, la autenticación vuelve a pedir usuario y contraseña. Ahora analicemos la arquitectura de CMDK. CMDK forma parte de un flujo estructurado dentro del sistema operativo. El usuario ejecuta CMDK con slash add, slash list o delay. CMDK llama a la infraestructura de credenciales de Windows. Windows valida y registra la entrada en el subsistema de seguridad local. La credencial se guarda de forma persistente en el almacenamiento protegido del sistema. Más tarde, cuando una app solicita acceso a un recurso remoto, Windows puede reutilizar esa credencial guardada sin volver a pedirla. Este flujo garantiza que cada operación se realice de manera organizada, segura y eficiente. Piensa en CMDK como la interfaz de administración, en LSA. En LSA como el árbitro de seguridad y en el disco como la bóveda persistente donde Windows conserva el secreto para usarlo después. También es importante entender que no conviene confundir CMDK con una herramienta de volcado de credenciales. CMDK administra credenciales almacenadas por el sistema, mientras que LSAASS es un proceso sensible de seguridad cuyo contenido en memoria puede ser objetivo de otras técnicas distintas. Ahora tengamos unas consideraciones de seguridad. Aunque CMDK es una herramienta muy útil, es importante considerar que las credenciales deben manejarse con responsabilidad, evitar incluir contraseñas en textos planos, en scripts, revisar periódicamente las credenciales que han sido almacenadas en el sistema.
El uso inadecuado puede presentar un riesgo de seguridad. En conclusión, CMKey es una herramienta fundamental para la gestión de credenciales en Windows, especialmente en entornos donde la automatización y la administración de acceso son claves. Su integración con la API del sistema y su papel dentro de la arquitectura del sistema operativo lo convierte en un componente esencial para administradores y desarrolladores. Bueno, como conclusión, pudimos ver que comandos aparentemente simples esconden una arquitectura de capas muy compleja. Desde que el usuario presiona Enter hasta que se le muestra su resultado en pantalla, el sistema atraviesa el modo usuario, las librerías o las APIs de Win32, la frontera de privilegio, el kernel y las syscalls, y luego atraviesa los drivers y por último el hardware físico. Entender este flujo es fundamental para cualquier profesional de redes, ciberseguridad o desarrollo de sistemas. Por último, si te preguntas cómo conseguimos toda esta información, te vamos a dejar 4 herramientas para que obtengas las APIs y los DLLs de tus comandos favoritos. La primera de ellas es Virus Total, la cual es estática, que captura un momento del tiempo. Luego tenemos 2, API Monitor y Process Monitor, las cuales son dinámicas o en tiempo real. Por último, tenemos la documentación oficial de Win32 API de Windows, la cual te permitirá hallar para qué sirve cada API que encuentras. Muchas gracias por haber visto este video. Aquí nos despedimos y esperamos que hayas salido muy motivado a hacer tu propio sistema operativo desde cero.